Y bien, hoy vamos a ver esto que se llama del abandono y la victoria, y vamos a pausar un poco nuestra serie en Hebreos, aunque veremos algunas cosas, verás, de Hebreos, pero vamos a pausar nuestra serie porque hoy es domingo, y no cualquier domingo. Hoy celebramos que Jesús resucitó, ¿sí? Y que Jesús está vivo. Y es importante ir a la palabra porque el domingo de resurrección ciertamente puede ser una bonita tradición de la iglesia cristiana, pero si no entendemos todo lo que es la resurrección, nos estamos perdiendo de la cosa más importante en el cristianismo. Y en este sermón vamos a contestar preguntas como ¿por qué tenía que resucitar Jesús? O quizá ¿qué significa que resucitó? ¿Y qué cambia realmente eso en mi vida si es verdad? Y vamos a estar viendo el Salmo 22. Y para iniciar este sermón vamos a leer Salmo 22:1, un texto muy leído en los viernes, y lo leímos de hecho nosotros el viernes. Podemos ponernos de pie una última vez nada más para leer la Biblia de inicio y orar. Leemos juntos, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Oremos. Señor, háblanos porque queremos salir de aquí, Padre, con victoria, Señor, con gozo, con alegría, pero que esto esté fundamentado en verdades de tu palabra, Señor. Así que convéncenos, trabaja en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, y te pido, Padre, que el mensaje de tu evangelio sea claramente anunciado, la verdad de tu resurrección impacte nuestras vidas, de manera que hoy no sea un domingo más, Padre, sino un domingo de gozo y de celebración por lo que tú hiciste, Padre. Así que háblanos hoy, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, familia. Del abandono a la victoria. El Salmo 22 es un salmo que se cita normalmente en estas semanas porque Jesús literalmente dijo el Salmo 22:1 en la cruz. Y el viernes que tuvimos este servicio especial donde vimos las 7 palabras de Cristo, las últimas palabras de Cristo en la cruz, nos metimos profundo en esta parte. Y me parece importante volver, pero ya desde la perspectiva del Salmo, a lo que ocurrió cuando Jesús está citando Salmo 22:1, porque el punto es que si el Señor lo permite y su Espíritu Santo acompaña este sermón, tú salgas de aquí convencido de que este salmo, todo el salmo, habla de la obra de la cruz, no nada más esta parte. Y primero vamos a hablar sobre el sufrimiento, el abandono del Mesías, ¿sí? Esta verdad del abandono, el clamor del abandono, porque leemos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado?, dicen otras versiones. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Vemos a alguien que está diciendo que fue abandonado y está clamando y doliéndose y gritando. ¿Por qué? ¿Por qué? Aunque vimos este texto de la semana pasada, es importante notar esto. Jesús, claro, cita este salmo, pero no lo cita como un versículo aislado y que de casualidad le pegó, sino algo que vamos a ver es que él está tomando este salmo y está usando palabras literales de este salmo, y lo que está diciendo al hacerlo es esto. Nos está diciendo: esto del salmo está pasando ahora. Y para estar convencidos de esto, déjame leerte algunas otras partes del salmo y dime si no te suena a lo que ocurrió en la cruz. Y si no te suena, te va a sonar, porque esto ocurrió en la cruz. Dice, me adelanto un poquito al versículo 5, dice: a ti clamaron y fueron librados, en ti confiaron y no fueron decepcionados. Habla del pueblo de Dios, digamos, ¿sí? Pero mira lo que dice el versículo 6. Y tú quizás nunca has pensado en Jesús
acerca de Jesús afirmando esto o viendo la vida de esta manera. Dice, pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Quien está hablando aquí está diciendo, ¿cómo me miran los demás? Despreciado, oprobio, soy gusano, dice. Es un término fuerte, pero también muy profundo de qué es lo que estaba pasando en la cruz. Así lo veía la gente a Jesús. Dice Isaías 53 que se detuvo como herido y abatido por Dios, de Dios, como si Dios lo estuviera castigando. Así lo tenía la gente. Todos los que me ven, de mí se burlan, dice. Hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Le pusieron una corona de espinas. Sálvate, le decían. Esta burla que Jesús vivió en la cruz, este desprecio. Mira, vamos al 15, más adelantito. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Ruego al Señor que logres ver a Jesús aquí, diciendo eso. Tengo sed. Deshidratado en la cruz del Calvario, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Este es el salmo de la cruz, hermanos. Este es el salmo de la cruz. Más adelante, incluso, veremos que el Nuevo Testamento revela que quien está hablando aquí es Jesús mismo. Pero te he querido llevar, y si tú más o menos has visto películas o por la tradición has escuchado el relato de la crucifixión, o si eres cristiano de tiempo, tú sabes que todas estas cosas pasaron en la cruz. No es coincidencia. En su origen, en su contexto inmediato, este salmo es el clamor de un hombre justo que está sufriendo. Quizá enfermo, perseguido, rodeado de enemigos, al borde de la muerte. Es alguien que está por morir. Dice, puedo contar mis huesos. Estoy desnudo. Estoy en el polvo de la muerte. Y quiero recordarte esto, y sí, lo vimos mucho el viernes, pero vale la pena recordar esto. La cruz no solo es dolor, aunque a simple vista es muy claro que hay mucho dolor, y este salmo nos confirma el horrible desprecio, maltrato, castigo que Jesús sufrió en la cruz. Pero no solo esto, en la cruz hay juicio. Porque el problema del ser humano es que es culpable de haber pecado una vez o 1000 veces. Solo necesitas matar a una persona para ser un asesino, y solo necesitas pecar una vez para ser un pecador y ser declarado culpable. Pero hemos pecado 1000 veces. Y esa culpa delante de Dios, de un Dios justo, santo, que no permite la maldad, esa culpa no puede ignorarse. Dios no puede ignorar el mal, porque si ignora el mal, entonces deja de ser justo. Dios tiene que castigar el mal, tiene que juzgar el pecado. Entonces, ¿qué hace Dios con el pecado? La verdad del Evangelio, lo juzga en Cristo.
Por eso Jesús está gritando y clamando con fuerza: ¿por qué me has abandonado? No es teatro, no es drama, no es exageración, no es nada más una respuesta emocional. Esto es el Hijo de Dios, Jesucristo, entrando en tu lugar y en mi lugar. Es sustitución. Cristo está ocupando tu lugar y mi lugar en la cruz. El desprecio que yo merecía, el castigo que yo merecía, la muerte que yo merecía, la ira de Dios que yo merecía por mi pecado, lo está sufriendo Jesús en mi lugar, para que tú puedas tener esperanza de ya no tener que sufrirlo. Y entonces tenemos una gran parte, pero gran parte del Salmo, hablando del dolor, del lamento. Y mira, ya al borde de la muerte, lo que ocurre es que se dice esto: este hombre que está sufriendo, el hombre de la cruz, podríamos pensar. Mira lo que dice el Salmo: pero tú, oh Señor, dice el 19, no estés lejos, fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Respóndeme, dice. ¿Ves? Está sufriendo de una manera terrible, pero dice: sálvame, sálvame. Vimos el viernes pasado cómo la sexta palabra en la cruz y la séptima palabra de estas últimas palabras que Jesús dijo en la cruz confirman de que estas circunstancias de abandono cambiaron. Cuando Él le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces cuando Él dice: respóndeme, cuando Él dice: no estés lejos, apresúrate a socorrerme, sálvame, Dios le responde ese clamor. Ese: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi clamor? Dios se acerca y le responde. Por eso vamos a la segunda parte, porque mira, si te quedas en el versículo 1, es más, si te quedas hasta el 21, es un es un salmo súper triste, súper gris. De hecho, está catalogado como un salmo de lamento, al igual que un salmo mesiánico. Pero los salmos de lamento son estos salmos de que, ya sabes, queja, dolor, tragedia. Y te voy a decir algo: cuando tú lees este salmo en tus devocionales así, pues es la sensación que te queda. Está feo este salmo, sí está gacho. Y piensas en Jesús en la cruz. Porque gran parte del salmo, más de la mitad, 3/4 partes, son así. Pero no termina el salmo. ¿Por qué? Porque hay una respuesta. Mira, de hecho en el versículo 21, eso nada más lo observo porque vale la pena. Muchas versiones tienen una anotación ahí, un numerito. Lo vi en la NBI, otras deben de tenerlo, donde te aclara y te dice: en algunos manuscritos o en otras partes se debe traducir como Dios ha respondido. Acá lo tenemos como respóndeme, pero hay versiones que podrían traducirlo perfectamente y estaría bien traducido como Dios ha respondido. Pero no necesitamos que lo diga el 21, porque el 24 lo dice explícitamente. Dice el 24: porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. El Elí, Elí, lama sabactani, el Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, se escuchó en el cielo. Estas palabras
¿Qué hace el salmista aquí? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor y de mi salvación? Fue escuchado ese clamor y no estaba tan lejos y no le escondió su rostro. Entonces, el punto interesante es que este hombre estaba muriendo, este hombre estaba sufriendo, este hombre estaba al final de su vida, este hombre estaba abandonado, este hombre estaba pagando el juicio. Pero si tú sigues leyendo te das cuenta de algo. Este hombre está vivo, vivió para contarlo. Entonces la pregunta es, ¿cómo le responde Dios a alguien que está muriendo así? ¿Cómo responde Dios a Jesús y su clamor en la cruz? Mira, no lo baja de la cruz, no evita el sufrimiento, no detiene el juicio. Lo responde, ¿sabes cuándo? Después. Y quiero hacer aquí un paréntesis. Porque mira, y yo fui esto. Una persona que decía y usaba, yo tenía mucho de nunca comprometerme realmente con Dios, porque yo decía, lo que Dios mira es el corazón, ¿no? Entonces yo recuerdo una vez, y fue un evento canónico en mi vida, en que yo estaba en alguna mala movida, ni siquiera me acuerdo de esto, pero estaba hablando con mi hermano. Mi hermano siempre ha sido el más cristiano, más santurrón que yo, es misionero, para que te des una idea, y él era como más, ya sabes, más serio y todo. Y yo le estaba diciendo, no, mira, y él me decía, es que tienes que renunciar a esto. Y yo decía, no, mira, lo que tiene que ver Dios es si estoy dispuesto a renunciar. Y ya que vea que estoy dispuesto a sacrificarlo, me va a decir, no es necesario. Así pensaba yo, porque así Abraham le pidió a su hijo, y justo antes de sacrificarlo, Dios le dijo, ya vi que sí me amas. Y me acuerdo que yo le tiro esa, y él me dice, pero Jesús sí murió, me dice. Y yo, pero el sacrificio sí fue hecho. Pero ese pedernal sí bajó sobre el Cordero de Dios, me dice. Tu aplicación bonita está mal. Porque ¿qué decimos nosotros? ¿Sabes qué dijo Abraham? Dios proveerá. Nosotros lo usamos para irnos de vacaciones sin dinero, para ver si nos alcanza para las pizzas. Dios proveerá, decimos. Pero mira, esa es una de las cosas más mal usadas por los cristianos. Lo que dice Abraham cuando dice Dios proveerá es, Él va a proveer un sacrificio para que no tenga que ser sacrificado mi hijo, tendrá que ser sacrificado un cordero. Eso iba a tener un eco en la Pascua, cuando corderos tuvieron que ser sacrificados para que con su sangre se evitara la muerte de los primogénitos. Pero eso iba a tener todavía más peso, y eso apuntaba directamente a Jesucristo, quien sí pagó por los pecados, quien sí fue sacrificado. ¿Y por qué te digo esto, hermanos? Porque a veces tenemos una expectativa de nuestros clamores, porque Dios sí responde, pero no siempre va a responder evitando el problema, pero sí va a responder después. En este caso es donde se fundamenta esto, que como dice Pablo, las aflicciones temporales de esta vida no se comparan con la gloria venidera. Estamos mal si pensamos que siempre todo se tiene que resolver en el aquí y el ahora. Porque mira, Jesús no se bajó de la cruz, no evitó el sufrimiento, no se detuvo el juicio, tenía que ejecutarse para beneficio de nosotros. Entonces, como este hombre está vivo, como hubo una respuesta,
evidentemente el Salmo 22 no habla de resurrección, pero sí nos obliga a necesitar la resurrección. ¿Por qué? Porque este que grita, ¿por qué me has abandonado?, está vivo para contarlo. Y aquí es donde la revelación del Nuevo Testamento, 1000 años después de que se escribió este Salmo, nos da mucha claridad de cómo es que esto ocurrió. Porque hay unos espacios en blancos que hay que llenar. Si tú lees el Salmo de corrido, tú te quedas con la sensación de que, caray, esto no tiene nada que ver con esto. Pero por eso hay que leerlos a la luz del Nuevo Testamento. Mira lo que dice Romanos 4:25. Dice que Jesús fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, la cruz, lo que te dije, el juicio fue ejecutado en la cruz, el juicio por nuestros pecados. La muerte de Cristo es esto. Él tenía que morir porque yo merecía morir y Él murió para que yo no muriera. Pero dice resucitado para nuestra justificación. Es decir, la resurrección es la forma en que Dios confirma su obra en la cruz. Vamos a ver más, porque mira lo que dice 1 Corintios 15, 17 al 19. Dice, y si Cristo no ha resucitado, imaginemos hipotéticamente que Cristo no ha resucitado. Si Él no ha resucitado, dice Pablo, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Es fuertísimo porque está diciendo, sin resurrección es puro rollo lo que ustedes hacen. No hay certeza de perdón, no hay certeza de vida eterna. Es más, dice 18, en este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Sin resurrección, la esperanza de la vida eterna de los que murieron en Cristo y que han muerto en Cristo es falsa. Y más allá, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Qué vergüenza sería hacer todo lo que hacemos si no hay resurrección. Dice la RBR, seríamos los más dignos de conmiseración. Hay otra versión que dice, seríamos los más dignos de lástima. Imagínate dar tu vida por una mentira. Imagínate entregar tu vida a una mentira. Y por esto, mis hermanos, es que la iglesia cristiana siempre vio la resurrección como el concepto más importante para el cristianismo. Un hack y tip, por si un día te hacen un examen del evangelio. Es más, hack para la ruta. Te van a preguntar qué es el evangelio. Si tú no quieres reprobar, siempre tienes que mencionar la resurrección. Un evangelismo y un evangelio que no da un alto énfasis a la resurrección no es el evangelio. Porque sin la resurrección, nuestra fe es ilusoria. ¿Por qué? La veremos. Entonces, sin la resurrección no habría certeza de que la obra de Cristo en la cruz realmente logró algo. Y te voy a decir algo. Si no hay resurrección, tú puedes hacer tu vida como quieras. Pero si hay resurrección, la verdad del evangelio es lo más importante que un ser humano puede escuchar alguna vez en su vida. Porque la resurrección dice esto: el pago que se pedía por el pecado del cual eras culpable fue aceptado. La justicia que debía ser aplicada fue satisfecha. El juicio que debería haberse dado por la falta terminó. La muerte, que era la consecuencia natural de las faltas, fue vencida.
Y ahora, quiero tomar un momento nada más, porque me parece que es tan relevante que entendamos la resurrección, hermanos, y cada año tratamos de hacer lo mismo. Y entonces, lo que quiero que tengamos claro como iglesia es esto, y prefiero decirlo así. Escucha esto: si la obra de Jesús en la cruz, al morir en la cruz, fue suficiente, no había otro final posible que la resurrección. O sea, Jesús, si lo que pasó el viernes pasó de verdad, a fuerzas tenía que resucitar. Si resucitó, confirma que lo que pasó el viernes fue real. ¿Por qué? Y vamos a verlo como en un acercamiento lógico, teológico, de un ciclo, de un loop. ¿Por qué? Bueno, la muerte está conectada directamente con el pecado. Esto lo enseña la Escritura. Es decir, es una causa y efecto. La muerte es una consecuencia natural del pecado. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el primer pecado se dijo, ciertamente morirás si pecares. La Biblia, el resto de la Biblia, una y otra vez confirma que la muerte entró por el pecado. Romanos 5:12 lo dice así: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pecaron Adán y Eva y la consecuencia fue la muerte. Una muerte espiritual y una segura muerte física. Y mira que Dios en su gracia no los mató inmediatamente. Pero ellos pecaron, la muerte llegó. Todos pecamos, la muerte se extiende a todos los hombres. Es decir, la muerte existe porque el pecado existe. Y también vemos que Cristo murió no porque la muerte le perteneciera por su pecado, porque Él no pecó, sino porque tomó nuestro pecado, el justo por los injustos. Hay varios textos que dicen esto, pero yo te quiero leer Isaías 53 en versión NTV. Dice, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. ¿Quiénes? Ustedes, yo, todos los que están afuera. Todos hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. ¿Te identificas? Por supuesto. Si no, te estás enterando. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Aunque nosotros fuimos los que pecamos, quien llevó el pecado de todos nosotros fue Jesús. Pero mira lo que dice la Escritura, y lo dice Hebreos también, pero mira cómo lo dice Hechos. Pedro lo dice. Pero Dios lo resucitó, ¿a quién? A Jesús, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. La Escritura dice que no era posible que la muerte retuviera a Jesús. O sea, literal dice, no era posible que Jesús quedara muerto. ¿Por qué? Porque venció a la muerte. Dice Hebreos 2:14, lo recordarás. Y amo como el Señor ama a nuestra iglesia, que nos ha regalado estar en varias de estas porciones, una que veremos a continuación. Porque dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Pero mira, lo dice Romanos 6, 8 al 10, dice, 9 al 10, estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos
y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Cuando él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que él vive, vive para la gloria de Dios. Entonces, iglesia, ¿sabes qué significa que Jesús resucitó y que de hecho no podría haber ocurrido otra cosa más que esto y que la muerte no lo pudo haber retenido? Significa que el pago por el pecado fue aceptado, que la obra fue consumada y el pecado fue castigado y el juicio fue ejecutado, de manera que si eso es verdad, ya no hay pecado. Y si ya no hay pecado, ya no hay muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y si Jesús paga por el pecado y el pecado es quitado, la muerte es quitada. Por eso Jesús resucitó. Y por eso, si lo que ocurrió fue real, su resurrección tenía que haberse hecho. Y como su resurrección fue real, quiere decir, es esto, la resurrección es Dios diciendo, sí, la obra está completa. Como se venció al pecado, se venció la muerte. Por eso a la muerte se le quitó el aguijón del pecado. Eso significa la resurrección, iglesia. Por eso, si solo nos quedáramos con el viernes, sería una bonita historia de alguien que dio su vida por convicciones muy bonitas. No, lo que pasó el viernes de Pascua fue que el Hijo de Dios llevó sobre él todos nuestros pecados. Él que era justo. Y que la ira sobre el pecado fue derramada y que el pecado fue pagado y que ahora ya no hay pecado que condene, y si ya no hay pecado, no hay muerte, y por eso podemos tener vida eterna. ¿Sabes por qué? Porque Jesús resucitó. Pero va mucho más allá, porque el Salmo cambia y tiene un giro súper interesante. Mira cómo cambia el Salmo, porque te quiero presentar lo que es la comunidad de la resurrección. El Salmo se convierte en esto: de alguien moribundo, de alguien abandonado, de alguien diciendo, respóndeme Dios. Cambia totalmente. Hablaré de tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Descendencia toda de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, descendencia toda de Israel, porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor lo escuchó. De ti viene mi alabanza en la gran congregación, mis votos cumpliré delante de los que le temen. De repente el salmo de lamento ya es un salmo de victoria. Vemos a este hombre moribundo cantando y hablando y anunciando y adorando junto a una comunidad a la que él llama hermanos, agradecido porque Dios respondió. Y eso no puede venir de un muerto. Es decir, que el que estaba solo ahora está en medio de otros. El que estaba abandonado ahora está proclamando una verdad. El que estaba rodeado de enemigos ahora está rodeado de hermanos. Y tú, si has estado aquí hace un mes o algo así, tú sabes dónde vimos esta cita, ¿verdad? Hebreos 2, 10 al 12. Te lo leo, mira en esta versión. Dice: Dios
para quien y por medio de quien todo fue hecho. 1000 años después está diciendo esto, 1000 años después. Para quien y por quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Por tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos, pues le dijo a Dios, escucha esto, el Nuevo Testamento nos está confirmando que el que estaba hablando en Salmo 22 era Jesús. Esto se lo dijo Jesús a Dios. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. Y esta versión dice tu pueblo reunido porque eso es lo que significa la congregación. La congregación es el pueblo de Dios reunido. Y Jesús, como una promesa, como un acto de confianza y de fe y como una profecía mesiánica, estaba diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. Entonces la resurrección que pasó y que fue real y que significa que el juicio fue pagado y que tuvo éxito, no solo significa que Jesús vive, significa eso, pero no solo eso. Significa que ahora tiene un pueblo, significa que ahora tiene hermanos, significa que ahora hay una comunidad formada por los que Él redimió. Dicho de una manera sencilla, la resurrección crea o le da sentido a lo que es la iglesia. La resurrección afecta directamente la experiencia, la comunidad llamada iglesia, porque estamos aquí porque Jesús vive y nos ha reunido. Es la congregación, la reunión entre los hermanos. Y si tú sigues a Cristo y quieres seguirlo toda tu vida, no eres un extraño, eres parte de una familia que nació de la resurrección. Por eso la iglesia, hermanos, la iglesia en su concepto de iglesia local, de gente pecadora reunida bajo un nombre que es Jesucristo, por eso es necesaria. No es una idea de hombres. No se trata de formas ni nada de eso. Se trata de algo que es la esencia de cómo el cristiano vive lo que la resurrección compró para nosotros. Y eso también cambia la adoración. Porque aquí está diciendo, de ti viene mi alabanza en la congregación, dice Jesús. Y voy a anunciar tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación cantaré. Porque mira, yo amo la adoración personal e íntima, ¿sí? Eso es bonito. Eso es mío con Dios. Yo creo que es una parte esencial en la vida de todo cristiano tener tiempos, cada tanto, todo el tiempo, donde tú adoras, porque es una manera de conectar con Dios, sí. Y yo lo hago y tú debes hacerlo. Pero déjame decirte algo. No hay tal cosa como una persona que solo adora solo en su casa. No. Eso es un invento, como dicen, es un invento del hombre blanco o del color que sea. Es un invento diabólico pensar que la vida cristiana se puede vivir en aislamiento. La adoración en su esencia es comunitaria, porque es la reunión de los hijos de Dios a los que Él llama hermanos, cantando sobre Él. Por eso Satanás, iglesia, va a encontrar mucho deleite en privarte
de este tiempo y este medio de gracia y de este regalo que es adorar con tu iglesia? Con distracciones, con malas prácticas, con que se vaya la luz, con que seas impuntual, con que estés con rollos en tu cabeza, con que haya división en tu corazón o en la iglesia misma mientras cantamos. Satanás disfruta eso, porque una iglesia que no adora o que adora dividida es una contradicción. Cantamos porque la obra fue aceptada, porque el pago fue aceptado. Confirmado esto porque Jesús resucitó. Pero mira, amo esto. El salmo pasa de la experiencia individual de este hombre que Jesús está citando y está haciendo este salmo su salmo, y pasa de Jesús individualmente experimentando él solo el juicio del pecado de todos nosotros, y luego a través de la respuesta de Dios confirmada por la resurrección, eso se extiende a la iglesia. Ya hay una congregación, ya hay hermanos, ya somos nosotros ahí. Pero no se queda ahí el salmo, porque de la congregación se extiende al mundo y a las generaciones futuras. Va mucho más lejos, porque ya empieza a hablar de un reino. Entonces, veamos esto, que es el reino de las futuras generaciones de la resurrección. Mira cómo termina el salmo. Dice el salmo, yo asumo que tú vas siguiendo, que es el Salmo 22, todas las citas que estamos teniendo. Solo estoy poniendo los versículos ahí. Dice: los pobres comerán y quedarán satisfechos. Todos los que buscan al Señor lo alabarán. Se alegrará el corazón con gozo eterno. Toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él. Pues el poder de la realeza pertenece al Señor. Él gobierna a todas las naciones. Que los ricos de la tierra hagan fiesta y adoren. Inclínense ante Él todos los mortales, aquellos cuya vida terminará como polvo. Y mira cómo cierra. Nuestros hijos también los servirán. Las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor. A los que no han nacido les contarán de sus actos de justicia. Ellos oirán de todo lo que Él ha hecho. Mira, si tú lees este salmo desconectado de la verdad de que habla de toda la obra de Cristo, tú vas a decir: ¿cómo caramba comienza? ¿Por qué me has abandonado? Y termina con esto. Porque así es como la historia va avanzando cuando entendemos el mensaje del Evangelio y del reino. Y es curioso porque mira qué belleza esas últimas palabras, esas promesas, esa profecía que hace. Sí sabes que salmo sigue después del 22, ¿no? Ese que todos nos gusta y que todos conocemos, el Salmo 23. Pero el Salmo 22 está muy bien, ¿no? Yo creo que es un salmo que deberías considerar como uno de tus salmos, porque aquí vemos todo el Evangelio. ¿Qué vemos? Familias, no solo individuos. Vemos hijos, padres, generaciones completas. Nuestros hijos también los servirán. Hay otras versiones que dicen lo porvenir. Y habla precisamente de las generaciones que vienen. También les servirán. Las generaciones futuras oirán las maravillas del Señor. A los que aún no han nacido les contarán de sus actos de justicia y ellos oirán lo que Él ha hecho. Es decir, los que fueron alcanzados por esta verdad ahora lo van a anunciar. Los que recibieron vida ahora la transmiten. ¿A quiénes? Incluso a los que aún no han nacido.
Es decir, hay gente que no ha nacido. ¿Sabes quiénes no habían nacido cuando Jesús resucitó? Nosotros. Es decir, un pueblo que todavía no existe, pero que ya existía en la mente de Dios. A los que antes conoció, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, a estos llamó. Eso incluye, Dios quiera, pero eso incluye a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Eso nos incluye a nosotros hoy. Nosotros somos este pueblo, pues. Nosotros somos los que alguien antes anunció. Nosotros somos la prueba de que este salmo no se quedó en la cruz. Es decir, somos fruto de la resurrección y su mensaje. Y mira, esto es para todos nosotros, pero en especial si eres padre o vas a hacerlo. Tu fe no termina contigo. Esta verdad está diseñada para ser anunciada, para ser heredada, para ser vista por los que vienen detrás. ¿Quiénes? Los niños, los que están allá, los que están en brazos. Si Dios lo permite, de ahí surgirán siervos, líderes, predicadores, pastores que van a pastorear a nuestros nietos y bisnietos, quiera el Señor. Que plantarán iglesias, que se irán a las misiones, que seguirán predicando esto. No te estoy hablando así como, qué emocionante. No. Estoy creyendo lo que dice el texto. Porque mira, esto también le da sentido a la iglesia. No somos un grupo aislado en el presente. Somos parte de una historia gloriosa que empezó en la cruz, explotó en la resurrección y sigue avanzando a través de generaciones. Historiadores hostiles que odiaban el cristianismo del Imperio Romano y de otras regiones hablan de una tribu en los primeros años después de la resurrección, de una tribu, una secta, dicen, que adoran a un Dios que según ellos está vivo. Fueron perseguidos y han sido perseguidos durante tanto tiempo por anunciar que Jesús resucitó. Se dice y se cuenta en los evangelios que hubo una conspiración y aún no encuentran el cuerpo de Jesús. ¿Por qué resucitó? Porque si resucitó, entonces es lo más importante que vas a escuchar en tu vida. Y lo hizo. Y esta verdad nos da sentido. ¿Por qué? Dice el 28, pues el poder de la realeza pertenece al Señor. Él gobierna todas las naciones. ¿Sabes qué es lo que está diciendo esto? En pocas palabras, porque Él es el rey. Y su dominio, el dominio de su reino es sobre todas las naciones. Por eso este mensaje se va a extender a mis hijos, a los hijos de mis hijos y de los tuyos, a tribus y a etnias en todas partes, en el Medio Oriente, en los lugares no alcanzados, de Europa, de Asia, de Oceanía, de África, de América. Y Dios quiere que pensemos en este sentido. Dios quiere que tengamos esta mentalidad de una familia de la fe, de un pueblo de la resurrección. Por eso es que el concepto de la procreación y la multiplicación es tan atacado por Satanás con ideas. Yo no estoy en desacuerdo con la planificación familiar, pero sí creo que muchas veces los cristianos no tenemos una mentalidad de reino al tener muchos hijos.
Los musulmanes lo están haciendo, ¿sabes? Perdóname que te incomode. Los musulmanes están extendiendo y están creciendo, ¿sabes? Por esto. Y nosotros andamos pensando en cuánto cuesta la colegiatura de la universidad. No estamos pensando en que las generaciones que vienen son las que van a anunciar. Y gloria a Dios, hay un montón de chamaquitos recién nacidos por aquí que me llenan de gozo. Y vienen varios más. Porque quiere decir que esto va a avanzar. Y es verdad, sé que suena extraño que lo esté diciendo desde el púlpito, pero es así como Dios ha pensado. De generación en generación, de familia en familia, de nación en nación. Si tienes la oportunidad y eres, mira, si tú eres el primero en ser cristiano, tú cuentas la historia de cómo llegó el cristianismo o la verdad del evangelio a tu familia. Pero si no, pregúntale a tus padres, ¿cómo les llegó a ellos? Si tienes el regalo de que sean tus abuelos, pregúntales. Algunos incluso pueden decir mi bisabuelo. Y tú vas a ver esto de generación en generación, de familia en familia, de nación en nación. Comenzó en la cruz, comenzó en el Edén, comenzó en Abraham, comenzó con Jacob, comenzó en Israel. Se ha extendido a lo largo de todo el mundo durante todos estos años. ¿Por qué? Mira, dicen, ¿qué es lo que se va a anunciar? Lo que Él ha hecho. Lo que Él ha hecho. ¿Qué ha hecho? Sufrió por tus pecados. Es una verdad importantísima, ¿eh? Porque si Él no sufre por tus pecados, entonces tú estás condenado. Acepta su sacrificio. Fue abandonado como tú debías ser abandonado. Y fue abandonado para que tú seas recibido en la fe. Él venció al imperio de la muerte, al imperio del pecado. Él resucitó confirmando que su obra fue efectiva. De manera que si tú hoy vienes a Él y crees en esta verdad, porque aparte de todo hay una gloriosa verdad en toda esta dimensión, que es que Él dice que no tienes que hacer nada para recibir los beneficios de esta obra, que tienes que creer. No tienes que hacer méritos, no tienes que ganarte tu acceso, no tienes que pagar por tu acceso. No tienes que hacer obras para lograr que Él te diga, bueno, está bien, todo lo que hice es para ti. No, tienes que creer esta verdad. Si tú lo crees, ruego al Señor que no solo lo creas, sino que abraces este llamado a gozarte, celebrarlo, pero proclamar a otros con Jesús la verdad del reino. Este salmo, hermanos, entonces empieza con un grito, con juicio, con dolor, pero termina en vida, termina en adoración, termina en generaciones llenas de esperanza. Termina en esperanza para no solo para nosotros, para los que vienen. Y mira, eso significa que hoy tus pruebas, porque hoy puedes estar pasando por situaciones difíciles, que son parte de este mundo caído, que produce dolor constante. Pero tu mayor problema y mi mayor problema era nuestro pecado que nos condenaba. Y eso ya fue resuelto en la cruz. De manera que hoy tú puedes mirar tus circunstancias presentes y decir, pero no se compara con lo que Dios compró para mí en el futuro, el cual está asegurado. Porque mira, si Él resucitó, significa que venció el pecado. Si eso es verdad y estás en Cristo, significa que la muerte tampoco es tu final. Una de las cosas más sorprendentes, sobrenaturales,
de la fe cristiana es esta verdad. Dice la Biblia que Jesús es la primicia de los que murieron y resucitaron. ¿Qué es una primicia? La primicia es algo que tú dabas cuando, por ejemplo, sembré mangos, llevabas un mango y confirmabas con esa primicia que iba a haber una cosecha, porque hay un manguito. Es decir, este año va a dar la mata de mango. Es una forma trivial a lo mejor de decirlo. Pero cuando dice que es la primicia de los que resucitaron o resucitarán, quiere decir que el que Él haya resucitado es la confirmación que junto con Él hay todo un pueblo que va a resucitar. ¿Por qué Él lo hizo? ¿Quiénes? A los que Él llama hermanos. La congregación. Y esto hay que decírselo a los otros. Porque te digo algo, yo sé que tú quieres, yo quiero, y sé que tú quieres, que todos los que amamos estén ahí. Que todos lleguemos, que no falte nadie ahí. Y confío en esto, porque el que gritó, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado en la cruz? Es el mismo que dijo, anunciaré tu nombre a mis hermanos y cantaré con ellos en la congregación. El sufrimiento fue real, claro que lo fue. El juicio fue real y era necesario que se ejecutara el juicio. La muerte fue real, por supuesto, era la paga del pecado, pero no fue el final. La resurrección es lo que complementa esta historia y es lo que confirma que nuestra fe es real, no es ilusoria, es una fe llena de esperanza. Así que lo que vamos a hacer ahora, familia, no encuentro una mejor manera que gozarnos, alegrarnos, celebrar esto y cantar esto. Precisamente adorar con la iglesia. Y para eso he pedido y he complicado mucho la vida a nuestros maestros de flechas que nos ayuden trayéndonos a todos los niños, porque me gustaría que si tú puedes ir por ellos, lo van a traer, se lo van a acercar, no te preocupes. Nada más ahí avísenles, porfa, que ya. Que adoremos en familia. Yo sé que muchos aquí no tienen a su familia, pero vaya, en tu corazón están, en tus oraciones, ahorita vamos a orar. Pero si tú tienes aquí tu familia, es significativo esto. ¿Por qué? Mira, cuando se celebró la Pascua, había una intención ahí. Que es que cuando los niños vieran estas celebraciones o estas cosas, vamos a llamarles, que pueden parecer extrañas, como que tu hijo hoy diga, ah, caramba, ¿por qué nos sacaron? ¿Y por qué estuvimos en la iglesia al final? Si eso nunca pasa, decía Moisés en la Pascua, cuando sus hijos pregunten, ¿qué onda con esto? Ustedes cuenten la historia. Entonces sus hijos, no sé si les van a preguntar, si sean de los que preguntan de todo, si no, tú sé intencional y decir, ¿sabes por qué hicimos esto al final? Porque hoy celebramos esto. Y es una oportunidad de ir pasando esta verdad de generación en generación. Algunos están ahí con sus padres, ya son mayores, con hermanos, con familia. Yo creo esto, pero no solo creo esto como algo real, sino confío en esto como algo que puede ser real en mi familia. Porque tengo mucha familia que no ha abrazado la verdad del Evangelio. Y es uno de mis sueños y mis anhelos, que todos lleguemos. Por lo pronto, celebremos nosotros, porque esa es la esperanza. Gocémonos, salgamos de aquí llenos de alegría por la victoria en la cruz. Y si tú has escuchado hoy esto por primera vez y hoy te ha resonado la verdad del Evangelio, mira, habla con Dios. Él ya hizo todo lo necesario para que tú pudieras ser salvo. Si tú has creído en esto, ven a Él, porque Él te recibe. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, porque nos confirmas
que el viernes no terminó la historia, que la historia se completaba el domingo, que el domingo llegó, que la resurrección llegó. Y aunque el sábado todo era tristeza, dolor, incertidumbre, la incertidumbre terminó el domingo, porque el domingo se confirmó que tu obra había sido completada, que el pago había sido aceptado, y tú pagaste, Dios, por mis pecados, por todos los que he cometido y cometeré. Tú pagaste en la cruz por eso, y pagaste por el pecado de tus hijos, Señor, de manera que yo ya no tengo que pagar por ellos, de manera que ya no hay condenación sobre mi vida, de manera que ya no habrá juicio sobre mi vida, porque el juicio ya fue ejecutado, de manera que la muerte fue vencida, confirmado porque tú estás vivo. Y eso me da esperanza, Señor, de que yo estaré vivo, yo y todos los que han muerto en ti, Señor. Y mis papás, mis abuelos, mis hermanos, mi esposa, Señor, mis hijos, a los que anhelo que alcances, Dios, y que crean en ti y te sigan, Dios. Y las generaciones futuras, que todos lleguemos, Señor, que todos lleguemos, Padre, que no falte nadie ahí. Gracias, Padre, porque lo más difícil ya lo hiciste tú. Ahora confío en la promesa, una promesa profética de generaciones, el porvenir, los hijos de nuestros hijos, anunciando tus maravillas, los hijos de nuestros hijos, contando aún a los que ni han nacido, Señor, lo que tú has hecho, lo que tú hiciste, Padre. Permítenos celebrar, gozarnos en esta verdad y proclamarla a otros, Señor. Y ahora escucha a tu iglesia adorando. Creo en esa verdad, que tú estarías entre nosotros adorando en medio de la congregación, Señor. Que así que queremos adorar junto a ti. No solo nosotros, como una familia de la fe, como hermanos, Señor. Como esta familia que tú formaste, tu iglesia, Padre. Gracias por el regalo de la resurrección y todo lo que vino con la resurrección, Señor. Gracias. Gracias porque podemos irnos de aquí llenos de esperanza, con un corazón alegre, sabiendo que lo más difícil ya fue resuelto, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cantemos, iglesia.